Bueno, ¿os parece que recordemos el texto de Hebreos 6? No lo estamos comentando, pero como que revolotea alrededor de todo lo que quiero compartiros. Hebreos capítulo 6, versículos del 10 al 12, en la versión Dios habla hoy. Dios es justo y no olvidará lo que habéis hecho y el amor que le habéis mostrado al ayudar a los hermanos en la fe, como aún lo estáis haciendo. Pero deseamos que cada uno de vosotros siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo, para que se realice completamente vuestra esperanza. No queremos que os volváis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de quienes, por medio de la fe y la constancia, están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Voy a contaros una historia. La he contado alguna vez, pero aquí no, así que puedo contarla. Tenemos ahora en casa una perrita preciosa. Y antes tuvimos otro perrito igualmente precioso, que es el que nuestros hijos disfrutaron, pues siendo más pequeños. Lo recogimos de un centro de acogida, un centro de refugio de animales abandonados. Y nos contaron que era un perro que habían encontrado en el campo, no solo abandonado, sino que además lo habían torturado, porque tenía las huellas de quemaduras de cigarrillo y mordeduras de otros animales y así, ¿no? Le tuvimos en casa, yo realmente le cuidamos, le mostramos todo nuestro cariño, realmente le cambiamos la vida, ¿no? Para bien. Entonces una noche no solía hacerlo y nos dijeron además que no lo hiciéramos, que no le soltáramos, ¿vale? Bueno. Pero bueno, ya había confianza, nos conocíamos, todo eso, así que lo solté. Y en un infausto momento, parece ser que el Madrid ganó otra liga. Y así repentinamente, pues nada, empezaron a sonar petardos, trompetazos, un estruendo tremendo. Y entonces el perrito se quedó como paralizado. Y yo me arrodillé para acariciarlo un poquito, pero bueno, la ruidera aquella se disparó, entró en pánico y para mi sorpresa, en lugar de pegarse a mí, salió corriendo despavorido. Y de hecho lo perdimos. Estuvimos buscándole y todo eso y finalmente entre Ofelia y los chicos lo encontramos, lo llevamos a casa y todo eso. Y yo he pensado muchas veces en aquella imagen, ¿no? Yo a su lado, arrodillado con él, acariciándole, hablándole con cariño, con toda una experiencia de cuidado de la que ya era consciente. Y sin embargo, en un momento de pánico, en lugar de cobijarse en mis brazos, huyó de mí. Y muchas veces me he sentido identificado con esa actitud, ¿no? La pregunta era, ¿pero por qué no termina de fiarse de mi cariño? O sea, ¿qué más podría hacer yo para que entienda que puede confiar en mí? Que yo le voy a proteger, que estoy para eso, que lo trajimos a casa para eso. Y sin embargo, cuando le puede el miedo, sale corriendo en dirección contraria, ¿no? De alguna manera eso nos pasa a algunos y con eso venimos luchando. Es posible que de alguna forma yo cuando comparto lo que sea, de alguna forma esté expresando solamente mi sentir particular, pero probablemente le pase más
alguno más que no solo a mí, ¿no? No terminamos de confiar que el amor de Dios por mí sea tan incondicional, tan ilimitado, tan absoluto como la palabra de Dios dice que es. Es decir, no confiamos del todo en la práctica, en el abrazo del Padre. En el abrazo incondicional del Padre al Hijo pródigo, a quien el Padre mira como un hijo mientras el Hijo se siente como un cerdo. Y dado que ayer introducíamos la idea esta de que el entusiasmo lo genera el amor, no el compromiso, no el deber, sino algo más profundo, el entusiasmo lo genera, lo alimenta y lo sustenta el amor, la conciencia de ser amado. Entonces, este es un elemento capital, porque en alguna medida nosotros confesamos la verdad de la gracia de Dios. La confesamos porque está en el cimiento de nuestra fe, ¿no? Pero como que esa verdad, ya decíamos ayer, esa verdad que creemos, confesamos, declaramos, enseñamos o predicamos incluso, esa verdad como que no termina de empaparnos por dentro las entrañas. El profeta Miqueas dice que Dios se deleita en la misericordia. Se deleita en la misericordia, en ejercer la misericordia. Por boca del profeta Oseas dice, los amaré de pura gracia. Y el apóstol Pablo, leemos en la epístola a los Romanos, que aun si nuestro pecado es abundante, más abundante es la gracia de Dios en Jesucristo para con todos. Es como si de alguna forma dijera, como al hijo pródigo, ¿no? Aunque estuvieras cubierto de barro, de todas formas yo te abrazaría. Y sin embargo, de alguna manera, en alguna medida, por usar las palabras de la epístola a los Hebreos, nos cuesta acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pues de esto querría compartir esta mañana. De alguna forma, esta dificultad, no para entender, intelectualmente, en fin, ya está, te lo explican y uno pues lo entiende, no pasa nada, ¿no? Pero hay algo por ahí dentro que cuesta más, ¿no? Porque, a ver, no es fácil entender que esto sea hasta el punto desmedido en que la palabra dice que Dios nos ama, ¿no? No es fácil porque no conocemos ese tipo de relación. Normalmente no se nos trata así y de hecho se nos educa para recelar, para desconfiar, para estar alerta, para estar prevenidos, porque los que nos rodean, en fin, es más, si algo es gratis hay que desconfiar doblemente, ¿no? Si algo es gratis, es decir, si algo es gratuito, si algo es de gracia, literalmente lo que significa la palabra, ¿no? De lo gratis hay que desconfiar, eso lo sabemos todos. Pero gratis, gracia, es que entonces cambiar esa mentalidad no es fácil, ¿no? Y por otro lado, aunque somos evangélicos, protestantes, yo no sé, ¿no? Pues, ¿qué nos van a contar de la gracia? Y precisamente por el deseo de ser hijos de Dios fieles, comprometidos, no querríamos de ninguna manera usar la gracia como coartada, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? No, nosotros no queremos una vida negligente, queremos una vida comprometida, una vida de esfuerzo, de empeño delante de Dios. Así que algo ahí no termina de cuajar, no termina de calar. Y entonces algo en nuestro entusiasmo termina por resentirse. No hay impulso más potente en la vida que el amor. Romanticismos aparte. Pero no hay nada más potente como estímulo que el amor.
por compromiso, por responsabilidad, por obligación, se hacen cosas, pero nada nos lleva tan lejos como el impulso del amor. Así que, si queremos no ya recuperar, alimentar, desarrollar, multiplicar el entusiasmo, yo creo que lo que debemos cultivar es el enamoramiento, no solo el compromiso. Y de esto habla en la primera epístola de Juan. Vamos a leer en el capítulo 4, unos pocos versículos, a partir del versículo 16. Primera de Juan 4, versículo 16. La segunda parte del versículo 16. Hasta ahora no he tosido, ¿eh? Está bien. Que mi mujer me da miedo, me asusta mucho. Bueno. Primera de Juan 4, 16, la segunda parte. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hacemos un repaso rápido del texto porque quiero centrarme en una expresión en concreto. Hay muchos estudiosos que dicen que sí, que el párrafo realmente comienza así como lo hemos hecho nosotros en este punto, en esta declaración de que Dios es amor. Y de hecho hay como varias secciones dentro de este capítulo que vienen señaladas por esta palabra. El versículo 7, el versículo 11 y de nuevo el versículo 16 a partir del punto en el que lo hemos leído. Dios es amor, ¿no? Versículo 16, la segunda parte. Una declaración que ahora en los versículos siguientes tiene que ver con el propósito de afirmar la confianza en la ternura del Padre, alejar de nosotros todo temor, sea para con Dios, sea para con la vida, y también exhortarnos a reproducir ese amor para con los demás, ¿no? Esa es la idea básica. Versículo 17. Se ha perfeccionado el amor en nosotros. El amor de Dios. El amor de Dios se ha manifestado en plenitud en nosotros. ¿Cómo? Pues porque, versículo 10, Dios nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y esta es la base de nuestra confianza en el favor de Dios, sea ante el juicio, sea ante la eternidad, sea ante el día de hoy. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es importante centrarnos aquí porque cuando hablamos del amor de Dios, y ahora intentaremos desarrollarlo, pero hemos de pensar y fundar esa convicción no en otra cosa sino en la cruz. Es inevitable, de alguna forma nosotros tendemos a buscar la evidencia del amor de Dios por nosotros en las circunstancias, cómo no van las cosas. Y además yo creo que es inevitable, ¿no? Es nuestra condición, tampoco se nos puede pedir más de lo que podemos dar como seres humanos. Si Dios me ama, tengo un problema, no un problemita, que no encuentro aparcamiento. No, bueno, no sé. A veces bajan los ángeles y te apartan los coches y te lo colocan, es posible, pero no, hablamos, en fin, estas tragedias amargas de la vida que nos caen a veces, ¿no? Entonces, bueno, si Dios me ama, me ve sufrir tanto, intervendrá. Pero eso termina por distorsionarlo todo, porque
En fin, no, dicho sin ningún tipo de amargura, tengo muy pocos motivos de queja, ¿no? Pero lo cierto es que el marco general de esta vida es muy limitado. También nos cuesta aceptarlo, pero es así. O sea, esta vida da para lo que da, ¿vale? Ya está. Y uno mira alrededor y ve mucho dolor y mucho sufrimiento y mucha injusticia y no es un sentido fatalista ni muchísimo menos pasivo, ¿no? Pero esta es la condición de esta vida. Entonces, intentar ver demostrado el amor de Dios por mí en cómo me van las cosas y en cómo Dios resuelve mis problemas, eso crea muchos equívocos y mucha frustración. Jacob decía, pocos y malos han sido los años de mi vida. Bueno, no creo que estemos la mayoría al menos en eso, ¿no? Pero bueno, hay algo así. Entonces, si tenemos que intentar centrar el sentir de Dios hacia nosotros, el sentir amoroso de Dios hacia nosotros, tenemos que mirar la cruz, porque todo lo demás responde a tantos elementos que se nos escapan que nos volveríamos tarumbas, ¿no? Es la cruz. Tú quieres saber qué piensa Dios de ti, qué siente Dios por ti, cuál es su corazón hacia ti. Hemos de mirar la cruz. No como un recurso más o menos teórico, sino como algo hecho muy personal. Y por eso también, después de afirmarnos, de afirmar el amor de Dios por nosotros en la cruz, en que Dios entregó a su Hijo por nosotros en propiciación a favor nuestro, pues también el texto que hemos leído termina en los últimos versículos afirmando esta exhortación que el que ama a Dios ame también a su hermano. El que ha vivido y ha sentido el impacto del amor sobre él, pues no es que está llamado, es que de alguna forma inevitable, aunque imperfecta, pero propia, pues extiende ese mismo carácter alrededor. De gracia recibisteis, tal de gracia, ¿no? Otra vez, una experiencia cristiana encapsulada en uno mismo, en el bienestar de uno mismo, eso tiene poco que ver con el Evangelio. Son estas espiritualidades de hoy día, ¿no? Que todo uno lo lee por aquí y por allá, y la idea es fundamentalmente sentirme bien, que ay, qué bien, qué paz tengo, qué bien estoy, qué a gustito, qué todo ese rollo, ¿no? Pero la espiritualidad, la vivencia cristiana, bajo el impacto de esta conciencia de ser amado, se expresa en esa reproducción para con los demás. Ahora, ¿qué significa el versículo 18? Esto es lo que a mí lo que quiero compartiros. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. A ver, quien diga que esto lo entendió enseguida cuando lo leyó, está mintiendo como un bellaco. Esto no hay que lo entienda, es una cosa rarísima, ¿no? Que si te ama, que si teme, que si... Esto es un poco lío. Entonces uno va a otras versiones. A lo mejor menos inspiradas, pero más fáciles de entender. Tampoco los estudiosos se ponen de acuerdo. Algunos dicen que la traducción sería que el que teme no ha llegado a amar perfectamente. Pero la mayoría de las traducciones, yo me apunto a esto, dicen otra cosa muy diferente. Y esto ya en el colmo del atrevimiento, más que una versión, esto es una paráfrasis, pero me la tropecé hace años y me salvó la vida. Mirad cómo traduce este versículo. Es una paráfrasis, es decir, traduce la idea, ¿vale? No es palabra a palabra, pero yo creo que hace justicia a la idea de este texto. Versículo 18. No hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente. Ojo. Y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Si hay alguna medida de temor, eso pone de manifiesto que aún no estamos absolutamente convencidos de su amor hacia nosotros.
San Agustín hizo un comentario de la primera epístola de Juan y demás, pero bueno. Y sobre este pasaje dice, fijaos, dicho ahora en términos positivos, dice él, cuanto más adentro penetra el amor, más afuera es arrojado el temor. Cuanto más cala el amor, cuanto más cala el convencimiento, no meramente saber, no, cuanto más adentro cala el convencimiento de ser amado incondicionalmente por Dios en Cristo Jesús, cuanto más cala, más afuera es arrojado el temor. ¿Cómo es posible que algunos hijos de Dios sigamos recelando de la medida del amor del Padre por nosotros? ¿Cómo es que en alguna medida todavía dudemos de la plena aceptación del Padre, del abrazo del Padre? ¿Por qué permanece alguna medida de no puede ser para tanto? O a los otros sí, claro. A mí no lo sé. Tanto. No es porque no lo sepamos, no es porque no lo creamos. Quizás, como decía Santa Teresa, porque lo sabemos, pero todavía no lo sabemos como debemos saberlo. Porque hay muchas formas de saber las cosas. Y hay diferentes maneras de creer y algunas remueven la vida y otras no producen nada, ¿no? Ya lo habéis oído mil veces, aquello de que la distancia más grande que hay es la que va de la cabeza al corazón. Entonces, esta declaración del amor incondicional de Dios, del perdón en Cristo Jesús, todo eso, claro que está no asumido, está creído, convencido. De hecho, escuchamos la canción esta noche, ¿no? Pues eso fue lo que nos llevó a acercarnos a Dios y a poner nuestra vida en Él y a confiar. Ese es el elemento central. Pero algo ahí se desdibuja. Y entonces las cosas que llenan nuestro entendimiento no siempre terminan impregnándonos por dentro. Podía poneros una canción, pero no lo voy a hacer, me da un poquito de vergüenza. Pero, bueno, y entre otras cosas tampoco he avisado, pero bueno, la pondremos en otro momento. Podría cantarla sobradamente, pero en fin, tampoco quiero exhibirme más de la cuenta. Luego el orgullo me puede, ¿no? Pero bueno, luego la pondremos. Es muy bonita, es de un grupo católico y se titula así, De la cabeza al corazón. Muy bonita. Mira, la tiene que... Anda, búscala, luego si a eso ya la ponemos. Se titula así, ¿vale? A cambio, os voy a leer un poema, para que veáis. Que va algo pató. Es un poema de León Felipe. Es mi compañero de toda la vida. Pero fijaos que, oye, mira qué poema, ¿ya veis? No rima para nada, ¿vale? Pero bueno, fijaos en el texto. Es que, hay que estar atento a la gente que no va de cristiana oficial por la vida, ¿eh? Porque tiene cosas importantes. León Felipe se casó con una mujer mexicana, era metodista. Se casó en una iglesia metodista en Estados Unidos y conocía la palabra. Y fijaos lo que dice. Había un hombre, porque yo creo que esta es una buena definición del problema, eso, ¿no? De hacer llevar las cosas de la cabeza al corazón. Dice, había un hombre que tenía una doctrina, una gran doctrina que llevaba en el pecho, junto al pecho, no dentro del pecho. Una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. La doctrina creció y tuvo que meterla en un arca como la del Antiguo Testamento. Y el arca creció y tuvo que llevarla a una casa muy grande. Y entonces nació el templo. Y el templo creció y se comió el arca al hombre y a la doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Luego vino otro hombre que dijo, el que tenga una doctrina, que se la coma antes de que se la coma el templo.
que la vierta, que la disuelva en su sangre, que la haga carne de su cuerpo y que su cuerpo sea bolsillo, arca y templo. Precioso esto. De hecho, podía terminar aquí, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Bueno, y volvemos a algo que mencionábamos ayer. ¿Cómo se lleva ese conocimiento hasta las entrañas? Para que sea un conocimiento entrañable. Eso me gusta esa idea de... Porque entrañable suena algo así como muy tierno, ay, qué bonito, no sé qué, pero entrañable viene de entrañas, ¿no? De tripas, de intestinos, de tripejas, todo lo de ahí dentro, ¿no? Entonces, a mí me gustaría llevar más las cosas ya no de la cabeza al corazón, sino del corazón a las tripas. Como Dios ama. Dios ama con sus tripas. Esto lo dice la Biblia, ¿eh? Porque el amor de Dios es entrañable. ¿No dice eso? Desde las entrañas. Llevar el convencimiento de vivir sumergidos en el amor de Dios, esa declaración, llevarla de la cabeza al corazón y del corazón a las tripas. Y eso es lo que hace, es uno de los ministerios del Espíritu Santo de Dios. Lo hace Él, no lo puede hacer otro. Muy interesante. Jesús dice que es el Espíritu el que nos enseñará todas las cosas y el que nos guiará a toda la verdad. Lo recoge el Evangelio de Juan y luego en la primera epístola vuelve a decirlo también, ¿no? Que es esta unción la que nos enseña todas las cosas. Lo decíamos ayer y quiero repetirlo. No es que el Espíritu enseña otras cosas. ¿No? A veces nos tropezamos con gente que va tan de elitista de la vida porque va del brazo del Espíritu Santo que el Espíritu le cuenta cosas que los demás no sabemos. ¿Qué es eso? No. El Espíritu nos cuenta y nos enseña las mismas cosas, pero de otra manera. De una manera que esponja el alma y que produce efectivamente transformación. Por eso, ¿recordáis? El apóstol Pablo ora al Padre para que nos fortalezca con poder en el hombre interior por su Espíritu y así podamos comprender, es lo que dice el texto, ¿no? Podamos comprender debidamente el amor de Dios, el amor que Dios tiene por nosotros, la altura, todo eso. Seréis capaces de entender así, en unión con todos los creyentes, cuán largo y ancho, cuán alto y profundo es el amor de Cristo. Es una versión interconfesional. Dice, un amor que desborda toda ciencia humana y os colma de la plenitud misma de Dios. Capaces de entender esto. Pero claro, esta manera de entender, de verlo, esto lo veo, ¿no? Ahora lo veo. Es lo que hace el Espíritu de Dios. Es verdad, si esto lo han contado 600 veces, y yo ya lo sé, pero ahora lo veo. Ahora empiezo a verlo, habría que decir. Para eso hemos de ser fortalecidos. Qué bueno que esté en voz pasiva. Ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Y por eso también en la epístola a los Efesios el apóstol dice que ora al Padre para que nos dé sabiduría espiritual, nueva traducción viviente, sabiduría espiritual y percepción espiritual para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios y el conocimiento del amor de Dios no es el mismo tipo de conocimiento del que se aprende la tabla del 9, que ayer no la sabía, hoy la sé, punto. No, es un conocimiento creciente porque es un conocimiento relacional y por tanto vivo. O sea, no, esto ya me lo sé, lección siguiente. No, esto es otra cosa. Es profundizar, crecer en esta relación. Para saber las cosas y para saberlas. Y estas verdades, escribe el apóstol también a los Corintios, son verdades que se han de discernir espiritualmente si es que han de producir entusiasmo. Se han de mover la vida. Conmoverla, removerla y sobre todo moverla, ¿vale? Muchas espiritualidades, así se llaman, ¿no? Lo que hacen es conmover. Está muy bien. Pero lo que hacen es moverse, ¿vale? Y eso lo hace el amor. Lo voy a estirar un poquito más esto, mirad, porque hay una insistencia
perdón, en conocer la verdad bíblica, en asentarnos, no sé cuánto, bueno, media hora, asentarnos en la sana doctrina. Ahora mismo tenemos una rachita otra vez. Es que el gremio nuestro es, madre mía, fatiga a veces. Entonces va un poquito por arrebato. Y ahora estamos con la cosa de la sana doctrina, de la Biblia. Ahora hay iglesias bíblicas, ¿vale? Porque los demás no, los demás debemos ser Swahiris o Hare Krishnas. La verdad que, o sea, qué fatiga, tío. O sea, la gente de mi quinta en este rollo, mal, pero la gente joven que viene detrás en este mismo rollo, bueno, sana doctrina. Claro. Pero, mirad, la sana doctrina, esta frase es muy buena, podría ser mía, pero no lo es. A veces el formalismo doctrinal, sin este esponjamiento del espíritu, de la verdad, lo único que produce, decía alguien, son cadáveres proposicionales. O sea, frases que son ciertas, pero que están muertas. Entonces, la sana doctrina. Y un día me tropecé yo, que no sé griego, pero vamos, que entre el alfabeto y 4 elementos auxiliares te puedes apañar, ¿no? Y entonces, ya algunos lo habéis oído, esta palabra, el original griego sobre sana doctrina, literalmente es doctrina higiénica. Higiene. La sana doctrina, en griego, el original dice que es doctrina higiénica. Nosotros hemos traducido como algo sano. Pero esa expresión es mucho más rica. La doctrina higiénica, a ver, la Lejía de los 3 Ramos, que se vendía en Valencia hace años, ¿no? O la Real Academia de la Lengua, ¿no? Que limpia, fija y da esplendor. Y da, bueno, o sea, tú entras en un cuarto de baño por donde han pasado a limpiar y aquello está higiénico, ¿y qué pasa? Joder, que huele al limpio. Huele a limpio, da gusto respirar. O sea, está lleno de vida. Entonces, cuando la sana doctrina no produce más que algo rancio, seco, eso, lo que ahí se proclame será verdad, pero no tiene vida, no hay nada higiénico, no se nota que eso, a mí uno lo huele y de verdad huele a muerto. Lleno de verdad, pero dentro de un sepulcro. Así que, otra vez, Santa Teresa, qué personaje. Le decía a su religiosa, qué personaje. Le decía, que sí, mucho místico, a mí me vais a contar, si yo no bajo de 2 palmos del suelo más que para comer, ¿no? O sea, sí, pero decía ella, ojo, de devociones a bobas nos libre el Señor. Aquí de tonterías, ay, el ojito para arriba, no, dejaos de tonterías, ¿no? Y les decía también esto, que estas cosas hay que saberlas, decía ella, imprimidas en las entrañas. No aquí, imprimidas aquí dentro. Así que está bien, menudo cultito del día de la Reforma me chupé el otro día. Me lo chupé entre otras cosas porque hicieron en nuestra iglesia, ¿vale? No voy a hacer comentarios sobre lo que pasó allí, pero bueno, a lo mejor después de comer, según cómo vaya de vino, igual me suelto un poquito más. Bueno, es igual, es lo mismo, no pasa nada. Está bien, la verdad, todo eso. Pero, y es verdad, o sea, en fin, a ver, si alguien piensa que estoy banalizando sobre la autoridad de la Escritura, me estoy expresando mal, ¿vale? No es la intención. Pero lo cierto es que la Reforma Protestante del siglo XVI supuso el regreso a la verdad de la palabra, claro. Pero apenas unos años después, esa verdad se había reducido a un formalismo doctrinal que no tenía vitalidad, una religiosidad sin espiritualidad, y tuvieron que volver a aparecer movimientos de frescura espiritual. Si no decían cosas distintas, pero reclamaban lo que llamaban la religión del corazón. La religión del corazón. Algo que tenga frescura espiritual, un conocimiento que sea un conocimiento vivo, que produzca renovación en la manera de vivir, que muestre esa realidad de la contracultura cristiana. Y ya lo sabéis, ¿no? La Reforma Radical del 16, los cuáqueros en el 17, el pietismo alemán en el 18, los inicios en el 20, el movimiento pentecostal, siempre este intento de movimientos que están fundados en la palabra. Todos creen en la verdad de la Escritura, pero con el anhelo de que esa verdad
produzca renovación en la vida por el poder del Espíritu. Uno de los pietistas alemanes del 18, no es suficiente, decía, no es suficiente que escuchemos la palabra con el oído exterior. Debemos dejarla penetrar también en el corazón para que escuchemos hablar allí al Espíritu Santo. Porque si no, fijaos, esta es una frase, Tozer, como quiera que se diga, ¿no? Un pastor norteamericano del siglo XX, una persona ortodoxa de arriba abajo, centrada, todo lo que queráis. Él decía que la Escritura, sin la participación del Espíritu, decía, es como hacer batalla con una espada, ¿no? Sí, pero con una espada de papel. No, le falta ese elemento tan potente. Mira que, por decirlo bonito, para ir terminando, esto es hace unos años, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. Dice, sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia una simple organización. La autoridad se vuelve dominación. La misión una propaganda. El culto una simple evocación. La vida cristiana una moral de esclavos. En cambio, con el Espíritu Santo, el cosmos se levanta y gime en el parto del reino. El hombre lucha contra la carne. Cristo resucitado se hace actual y presente. El Evangelio es fuerza de vida. La Iglesia, signo de comunión. La autoridad, servicio liberador. La misión, un Pentecostés. La liturgia, memoria viva. Y toda la vida humana es divinizada. Vamos terminando. Yo siempre he pensado que la pregunta más difícil que Jesús formuló a Pedro era aquella, ¿recordáis? Al final del Evangelio de Juan, Pedro, ¿me amas? Porque yo podría responder vamos, sin ningún rubor a la pregunta, Emmanuel, ¿tú me sirves? ¿Tú te dedicas a mí? ¿Tú te esfuerzas por mí? Yo eso, sin duda. Pero la pregunta, recordáis, no era eso, ¿no? La pregunta era, ¿me amas, Pedro? Y hace poco pensaba, hay una pregunta todavía más difícil. Sobre todo porque tiene mucho más efecto. La pregunta que a mí me costaría contestar a Jesús, con la que peleo, no es, Emmanuel, ¿tú me amas? La pregunta sería, a ver cómo lo digo. Emmanuel, ¿tú crees que yo te amo? Hombre, Dios es amor. Ya. Emmanuel, ¿tú crees que yo te amo tanto como digo que te amo? Y yo creo que es ahí donde todo se juega. El entusiasmo, el compromiso, el ejercicio de los dones, de los ministerios, la fidelidad, todo. Yo creo que se juega ahí. No solo en la convicción creciente por el Espíritu necesariamente de sabernos amados por Dios, de amar a Dios, ¿no? En gratitud y todo ese tipo de cosas, sino sobre todo la convicción de sabernos amados por Él. Creo que muchos habéis leído, ¿no? Ese librito pequeño del hermano Lorenzo, aquel monje normalmente trabajando en la cocina del monasterio. Y mirad lo que escribía. Yo confieso a Dios toda mi maldad, le pido perdón y me abandono en sus manos. Y este rey, lleno de misericordia, muy lejos de castigarme, me abraza con amor, me hace comer en su mesa, me sirve con sus propias manos, me da la llave de sus tesoros, conversa, se deleita conmigo en miles de maneras y me trata como a su favorito.
aquel hombre, allí entre cacerolas y tal, decía, yo siento que soy un favorito de Dios. Bueno, no sé, si necesitamos, algunos necesitamos, ¿no? Dejarnos convencer por el amor de Dios, dejarnos convencer de que de verdad somos favoritos de Dios, sus especiales. No por un sentido romanticón que a veces se utiliza, no, sino a la luz de la palabra. Así que os dejaría con esta cosa, ¿no? A tratar delante del Señor, a solas, no solo responder la pregunta de Pedro, ¿me amas? Yo sí, yo creo que sí, Señor, daríamos, no sé, nuestra vida, pero aquí estamos, señal de que efectivamente, claro, que amamos al Señor, si no, no estaríamos aquí, no haríamos lo que hacemos, no dedicaríamos el tiempo que dedicamos, no nos desprenderíamos del dinero que lo hacemos. ¿Me amas? Sí, aquí estamos, ¿no? Vaya otra pregunta, ¿no? ¿De verdad crees que te amo? Porque, con perdón, creo que era Goethe, ¿no? Que decía, y es verdad, da más fuerza sentirse amado que creerse fuerte.